Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de podcast académico Colaborar. Mi nombre es Rafael Escobar, soy asesor pedagógico del programa de desarrollo docente y hoy estoy con Carolina Chávez, profesora del Instituto de Historia, quien nos viene a contar sobre el proyecto que desarrollaron el año 2024 en conjunto con la Escuela de Pedagogía, ¿cierto? Sí. Carolina, ¿cómo estás? Bien, Rafael, ¿tú? Bien, aquí estamos. Haciendo los distintos programas y contándole a la universidad también sobre las innovaciones e investigaciones que ustedes han ido desarrollando durante el 2024. Oye, me gustaría un poco que te puedas presentar con nuestro público, con quienes nos están escuchando, para que te puedan conocer un poco más. Cuéntanos, por ejemplo, de dónde eres, hace cuánto tiempo llegaste acá a la universidad, cuál es tu área de especialización, qué asignaturas dictas acá en esta casa de estudio. Yo soy de Osorno, allí hice mi pregrado, trabajé 10 años en un colegio siendo profesora de historia porque esa es mi formación inicial. Y luego de eso decidí ir a España a doctorarme en didáctica de la historia, que es lo que hago ahora. Me doctoré en la Universidad Autónoma de Barcelona y hago clases en pedagogía en historia a profesores de cuarto año de formación y también hago clases en cuarto año en la mención de didáctica de la historia de pedagogía en educación básica. Súper. Oye, ¿y cómo llegaste al Instituto de Historia Sigres de Osorno? Llegué porque se abrió el concurso y bueno, decidimos familiarmente postular a distintas partes donde pudiéramos insertarnos laboralmente en lo que habíamos estudiado y en este caso didáctica de la historia, y a través del concurso llegué como profesora asociada y este año solicité mi planta permanente y mi jerarquización. Buenísimo. Estamos ahí a la espera entonces. No, ya soy. Ya. Felicitaciones Sí. Entonces. Qué gran noticia, porque Carolina ya ha hecho varios proyectos con nosotros, ha tomado varias iniciativas, así que... Bueno, y una de las primeras unidades que conocí cuando llegué a la universidad fue la de, que en ese tiempo se llamaba UNDU, claro. A partir de los cursos que ustedes hacen en el verano y la participación de proyectos. Súper, así que no es alguien nuevo, sino que es alguien que ya ha estado mucho tiempo con nosotros, ya este es como el tercer año, que son los 3 años que llevo en la universidad. Así es, súper. Oye Carolina, entonces la idea es poder conversar ahora sobre el proyecto que desarrollaste el año pasado. Si nos puedes contar un poco con quién trabajaste, porque fue un trabajo colaborativo con la Escuela de Pedagogía, pero también tuvieron harto apoyo de estudiantes. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, mira, este proyecto lo dirigimos con Damaris Collao. Ella también es especialista en didáctica con una línea fuerte en patrimonio y en primeras infancias. Y mi especialidad es en historia, pensamiento histórico y formación inicial docente y secundaria. Por lo tanto, a partir de allí, nosotras pensamos en algo que genere impacto en la enseñanza de la historia y que permita de alguna manera transitar hacia la enseñanza de la historia en educación media y en educación superior a partir de algo que en la primera infancia es súper importante, que es el juego. Entonces nos complementamos allí y sumamos al equipo a Matías Pavés, que es ayudante de la disciplina de la didáctica en pedagogía en media, y a Cristóbal Olivares, que él es profesor en educación básica y que había tomado la mención de didáctica de la historia conmigo, y que en esa mención nosotros acabamos la mención con una evaluación clave que era la elaboración de un juego. La elaboración de un juego que estuviera puesto en enseñar y desarrollar el pensamiento histórico con niñas y niños de quinto y sexto básico. Entonces él había hecho eso, terminó la mención y luego fue ayudante también de este proyecto de juego. Entonces somos 4, 2 de pedagogía básica y 2 de pedagogía en historia. Y 2 de pedagogía en historia. Oye, y... ¿cómo fue este trabajo en equipo? ¿Cómo, si tuvieras que valorar, por ejemplo, o evaluar en este caso este trabajo interdisciplinario, entre comillas, y con gente de otra unidad académica? Sabes que fue muy enriquecedor porque los juegos nosotros, cuando postulamos al proyecto teníamos 2 juegos que habían sido creados por profesores en mención de pedagogía básica. Y en el desarrollo del proyecto nosotros quisimos validar estos juegos. Entonces hicimos una sesión con historiadores, historiadoras, con personas del equipo de práctica, donde los pusimos a jugar, que jueguen estos juegos y que nos completen una pauta de validación y que nos indiquen qué les parecía, qué no les parecía, si es que estaban de acuerdo al nivel, si es que el contenido que estaba tratando el juego era pertinente y no.
Y la verdad es que nos destruyeron los juegos en esa primera instancia, pero fue muy enriquecedor porque nos permitió ver muchas cosas que nosotros no habíamos visto en el proceso de confección misma del juego y a partir de allí poder reformularlo. Y en esa reformulación nosotros también invitamos a participar a una diseñadora para que nos ayudara con la concreción material del juego y con la parte estética. Oye, ¿por qué el juego? ¿Por qué eligieron este tema puntual para desarrollar el proyecto? Mira, yo creo que se juntaron varias cosas, ¿eh? La primera tiene relación con que lo habíamos trabajado en la asignatura de didáctica y había juegos disponibles. La segunda tiene relación con mi experiencia profesional. Yo fui profesora de aula durante 10 años, de quinto a cuarto medio. Y cuando uno enseña historia, o por lo menos desde mi experiencia, uno lo hace de una forma bien tradicional, con una clase expositiva, a veces utilizas alguna fuente, algún video, y cuando tú quieres innovar y aplicar metodologías de aprendizaje activo como el juego, cuesta mucho hacerlo, porque si bien es cierto, en el mercado hay juegos de historia, pero estos juegos no se relacionan directamente con el currículum y con lo que tú quieres trabajar. Claro. Entonces ahí viene un segundo elemento que tiene que ver con esta necesidad que se levanta a partir de mi experiencia como docente y que luego socializamos con Damaris. Y ahí viene un tercer elemento que tiene que ver con que en las primeras infancias, en los ciclos básicos, el juego es súper importante. En preescolar los niños aprenden a partir de la experiencia y eso lo vamos perdiendo y pareciera que en secundaria o en educación superior jugar es infantilizar. Claro. Y no es lograr aprendizaje. Entonces dijimos, no estamos de acuerdo con esto y nosotros sí queremos enseñar historia a partir del juego, por lo tanto ahí hubo un tercer punto relevante de esto. Y un cuarto punto, porque se juntaron varias aristas, tiene que ver con que con colegas de la Universidad Autónoma de Talca y de la Universidad de Granada estábamos trabajando también un libro del juego, con otros juegos distintos, con estos dos que están y otros más, son 13 juegos en total. Y sumado a eso, en Rediex, que es la red de didáctica a la que yo pertenezco, también habíamos trabajado mucho la idea del juego para instalarla como talleres de discusión. Por lo tanto dijimos, mira, ¿sabes qué? Creemos que tenemos un elemento importante que se puede vincular a otras cosas, entonces vamos con este proyecto y fundamentémoslo con esas 4 aristas que tenemos allí. Oye, ¿y cómo fue el proceso de diseñar y concretizar un juego? Difícil, difícil, mira. Primero teníamos 2 juegos que queríamos hacer, uno que se llama el ¿Quién soy o qué soy?, que es un juego que está en el mercado con protagonistas que tú te pones unos cintillos y un protagonista o un concepto que no ves en la frente y luego la persona que tú le vas preguntando a la persona que sí sabe lo que tú tienes, le vas haciendo preguntas hasta que das con el protagonista o el concepto, te dice, ah, sí, eres eso. Por ejemplo, el nuestro está puesto en el periodo conservador y liberal, entonces, no sé, Diego Portales es un protagonista importante de eso, y los estudiantes van haciendo preguntas para llegar a saber que Diego Portales. Claro. Por lo tanto, allí hubo un proceso que teníamos pensado ese juego y una gran independencia, y un tercer juego que era de una serpiente que iba avanzando, un juego de mesa para llegar a un objetivo final y que estaba basado en el encuentro de 2 mundos. El quién soy lo trabajamos de esa manera, lo validamos y la gran independencia lo validamos con historiadores, los reformulamos totalmente en función de contenido, en función de jugabilidad, disminuimos protagonistas o conceptos del quién soy. La independencia de Chile la teníamos estructurada de una manera muy lineal en los periodos históricos y esa fue una observación importante. Entonces, claro, tratamos de generar esto que se viera, que el tiempo no es lineal, sino que va y viene y hay elementos de cambio y continuidad y sí, nos costó mucho. Muchas reuniones, primero la validación con los historiadores, las reuniones, después cómo eso llegaba a la diseñadora y finalmente se concretaba en un proceso largo de todo el año. De todo el año. Y menciono lo del encuentro de 2 mundos porque luego nos dimos cuenta y hicimos una reformulación del proyecto que nos parecía interesante trabajar con maletas viajeras. Y esto surgió de una idea de los estudiantes de 4º año de formación docente de historia. Ellos
con lo que nosotros vemos en didáctica. Un día me dice, profesora, vamos a tomar la maleta viajera y vamos a hacer la maleta de Cristóbal Colón, el baúl en realidad, porque no se llama maleta, el baúl de viaje de Cristóbal Colón, y vamos a pensar en poner objetos allí y recrear qué habría llevado Cristóbal Colón en ese baúl para desarrollar este contenido del encuentro Dos Mundos con niños de quinto. Y a mí me pareció que era una experiencia mucho más enriquecedora, claro, que el juego anterior que teníamos, porque desarrollaba otros elementos del pensamiento histórico que el juego de las serpientes no podía, y ahí hicimos una reformulación. Entonces tenemos un quién soy, una gran independencia y un baúl de Cristóbal Colón. Súper. Oye, Carolina, entonces con estas preguntas, con esta parte ya damos por cerrada la primera sección de presentación y de contexto del proyecto, y los dejamos invitados entonces a que nos puedan acompañar en nuestro siguiente paso, nuestro siguiente apartado, que son las dinámicas. Les recordamos entonces que estamos acá en nuestro podcast académico Colaborar. Estamos con Carolina Chávez del Instituto de Historia y nos encontramos en dependencias de Casa Central en el tercer piso. Están trabajando afuera, entonces si escuchan algunos ruidos medio raros es porque están en obra, así que tratamos de nosotros tratar de hablar lo mejor posible con los micrófonos para que nos puedan entender, ¿ya? Damos paso entonces a nuestra segunda sección denominada Las Dinámicas, y Carolina eligió partir con el desafío en una línea. Entonces, la idea es que nos puedas contar en una simple frase cómo resumirías tu proyecto y después nos explicas por qué elegiste esa frase. Muy bien. La historia importa y se puede aprender a través del juego. ¿Ya? ¿Por qué elegiste? La historia importa porque es el hashtag de un movimiento importante que hubo en Chile cuando se comenzaron a disminuir horas de historia en el currículum nacional. Entonces creemos que es una asignatura importante, relevante, y que los niños y las niñas las tienen que aprender de una manera que sea significativa para ellos en la escuela, y creemos que el juego es una manera muy significativa que se fortalece a partir de la experiencia. Súper, súper. Estamos entonces con la primera dinámica y damos paso a la segunda actividad denominada Un Minuto de Cambio, ¿ya? Y aquí en Un Minuto de Cambio la idea es que te puedas dirigir a nuestro público y en 60 segundos puedas tratar de convencer a la audiencia de por qué tu proyecto es importante para la universidad y es importante desarrollar este tipo de innovaciones en la docencia. Te dejo con nuestra audiencia. Muy bien. Enseñanza de la historia a partir del juego. Es un juego que debería desarrollarse a partir de la universidad porque es una forma de innovar en la educación superior, en la formación del profesorado, pero también de impactar en los colegios y en las aulas, donde niños y niñas aprendan historia a partir de la experiencia. ¿Por qué también es relevante esto? Porque hoy día estamos desde el Ministerio de Educación, se está desarrollando una actualización de las bases curriculares, y uno de los puntos relevantes tiene relación con fortalecer el rol activo del estudiantado a través del juego. Por lo tanto, este proyecto sería importante para que se pueda utilizar en las escuelas, para que el profesorado pueda tener referente, y también contar que este proyecto que nosotros desarrollamos durante el 2024 dio pie a una idea mucho más relevante, que es un laboratorio de didáctica de la historia y de la ciudadanía. Laboratorio en el que nosotros vamos a tener los juegos descargables a partir de un QR y donde el profesorado los va a poder tomar. Sin embargo, también nos parecería interesante tener estos juegos de manera física para poder llevarlos a las escuelas, para poder generar vinculación con el medio y para poder fortalecer la enseñanza de la disciplina. Súper, súper. Casi un minuto, te pasaste algunos de no hice pero... dicho, estaba esperando. Pero... es la deformación de profesor de historia. Y es verdad que el juego dio paso a que vamos a crear, no vamos a ser famosos con esto en Chile. Espérate nomás. Sí. Laboratorio didáctico. Ya tenemos nuestra página web, tenemos todo nuestro logo. Estamos empezando con David Aceituno. ¿Ya? Y la lógica es que, por ejemplo, de estos juegos tenemos 10 de cada uno. Los vamos a dejar en el laboratorio, que va a ser en el edificio tras la viña, y los chicos los van a poder llevar a sus centros, los van a traer de vuelta, los profes los pueden pedir. De hecho, también los probamos con profes en ejercicio. Voy a haber traído alguna muestra, pero ya para la próxima. Para la próxima. Los podemos difundir.
Recordamos entonces que estamos con Carolina Chávez del Instituto de Historia. Ya vamos a comenzar la última parte de este capítulo, el cual está pensado netamente en hacer una evaluación del proceso, ya en poder pensar sobre las acciones que se desarrollaron, ya finalizado el año académico. Y me gustaría que nos puedas contar, Carolina, ¿qué fue lo más significativo de esta innovación? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Con qué te quedas al finalizar todo este ciclo de creaciones de juegos? Bien, yo creo que con dos cosas. Una, la valoración por parte de la comunidad en la que hicimos difusión de los juegos. Primero hicimos difusión con profesores en formación en la asignatura de didáctica. Entonces, en el programa creamos una unidad que es aprendizaje basado en juego y fuimos desarrollando elementos conceptuales de la didáctica y ellos fueron probando y fueron jugando. Entonces, fue muy bien recibido por parte de ellos y también nos fueron retroalimentando con algunas cosas que se pueden después arreglar y mejorar. Es una cosa. Y lo segundo, que tiene relación con que este proyecto dio origen a una idea que estamos trabajando, que es que queremos hacerlo a partir de un laboratorio de didáctica de la historia y de la ciudadanía, donde, entre otras cosas, el juego es un proyecto que estamos desarrollando, tenemos otros proyectos también. Los juegos estén disponibles en el edificio de Tras la Viña, porque tenemos 10 copias de cada uno. Nuestros profesores en formación los puedan pedir como tú pides libros y los puedan llevar a las escuelas, y también puedan ir profesores en ejercicio. De hecho, también los probamos con profesores en ejercicio. ¿Ya? Fueron muy bien recibidos. Hicimos una jornada de profesores mentores en diciembre y ellos jugaron y se llevaron juegos, porque también hicimos unas versiones low cost para que ellos se lleven a sus colegios. Sí. Oye, ¿qué desafíos pudieron encontrar durante el proceso de implementación del proyecto? Algo que quizás hubiesen hecho de otra manera, o algún problema que ocurrió en el transcurso del año, algo que tuvieron que modificar. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, mira, lo primero fue que yo creo que nos demoramos mucho en la validación del juego y en reformular y llegar al acuerdo de cómo queríamos reformular esos juegos. Y lo que te contaba hace un rato, que el tercer juego, que era de una serpiente, de fichas que avanzaban, decidimos cambiarla totalmente por el mismo tema, que abordar el mismo tema, pero a lo mejor no con un juego, pero sí con un objeto, que a partir de ese objeto se puedan pensar secuencias basadas en distintas jugabilidades. Oye, Carolina, ¿y qué se viene para este año, para el 2025? ¿Qué proyecciones tú le verías a estos juegos? Que ya contaste un poco lo del laboratorio, pero quizás, no sé, indagar en otras temáticas, ampliarlo quizás a otras asignaturas. ¿Qué ven para el desarrollo de este proyecto? Mira, en este proyecto lo que nosotros queremos ahora es indagar en qué pasa en el aula cuando los niños y las niñas juegan. O sea, se aprende más historia, se aprende de mejor forma, la motivación probablemente va a estar. ¿Qué pasa con esos elementos que se ponen en juego desde el punto de vista pedagógico, didáctico, disciplinar, cuando tú juegas, a diferencia de cuando haces una clase tradicional? Ese es un proyecto que nosotros tenemos, y el otro, difundirlo en escuelas, difundirlo como experiencia, también difundirlo a partir de escritura académica, y ojalá poder seguir creando otros juegos. También tenemos ese proyecto de crear más juegos. Súper. Oye, ya lo último para ir finalizando, me gustaría que si le puedes dar algún consejo a otros profesores del Instituto de Historia o de la Facultad de Filosofía y Educación o de la universidad en general, que estén pensando en hacer alguna innovación en su docencia, que quieran romper esta tradicionalidad de la clase magistral o mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué consejo tú, como Carolina, con tu experiencia de haber desarrollado ya 3 proyectos con nosotros con desarrollo docente, le darías a los académicos de la universidad? Ahí sí puedes dirigirte a nuestro público. Sabes que me estaba acordando de que cuando empecé en esto de innovación en el ejercicio de la docencia, en algún momento pensé, y bueno, presentamos en un congreso un artículo que se llamaba Innovando con viejas metodologías, porque a veces el profesorado piensa que en qué voy a innovar si todo ya se ha hecho.
Pero a veces el innovar es traer elementos que ya se han desarrollado, como las metodologías activas, que es como el área donde yo me desempeño a partir de la innovación, y llevarlas al aula en contextos que son distintos. Por lo tanto, ahí creo que hay un foco importante que se podría tomar para generar proyectos de innovación a partir de metodologías activas. Súper. Oye, ¿cómo te sentiste en el podcast? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿No fue tan terrible? No. Súper. No. Sí, pudimos conversar un poco sobre tu proyecto y pudiste hacer una difusión también de esto y contarnos un poco para profundizar sobre el tras bambalinas que generalmente se publica en los escritos o en las versiones oficiales. Así que, Carolina, te agradecemos por haber participado en este capítulo. Te alentamos a que puedas seguir trabajando con nosotros, haciendo más proyectos, más iniciativas, participando también en nuestras distintas acciones y talleres. Y te deseamos también mucho éxito para lo que viene, para estos nuevos desafíos que tienen para poder concretizar distintas innovaciones en su docencia. Así que muchas gracias y gracias a todos y a todas quienes nos están escuchando y los esperamos en un próximo capítulo de nuestro podcast académico colaboral.